Shalom, Masejet Yome, la página Yudzain Amud Aleph, estamos en la segunda línea. La Gemara vuelve ahora a la pregunta que ella hizo en la página Tetvav Amud Bet. En la página Tetvav Amud Bet, la Gemara preguntó que hay aparentemente una contradicción entre las Mishnayot de Masejet Tamid y las Mishnayot de Masejet Midot, que con respecto al Ishkat Atlaim, que estaba en Beit HaMoked, la Mishnah Masejet Tamid dice que estaba en el norte con el oeste, mientras que en Masejet Midot está escrito que está en el sur con el oeste, y la Gemara contestó hasta ahora que Masejet Midot no es una contradicción sino una mahloket, y Masejet Midot está escrita según la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ahora viene la Gemara y dice que es el mismo Tana y sí encuentra una explicación a aparentemente esa contradicción. Dice la Gemara: Rav Ada berei de Rav Yitzchak Amar Hay Lishka, esa Lishka que estamos hablando de ella, la Lishka de los Tlaim, Aktsuyei Maktzia, quiere decir, no está exactamente en el corner, sino está un poco corrida hacia la mitad. Por lo tanto, Vedeati Mitzafon Mitchazi Lei Badarom, el que viene del norte a la Lishka, le parece como si esa Lishka, la Lishka grande, la Lishkat Beit HaMoked, la grande, que la Lishkat Atlaim está dentro de ella. El que viene a Lishkat Beit HaMoked, entra a ella del norte, le parece que Lishkat Beit Atlaim, que era más pequeña que estaba ahí adentro, está en el norte de Lishkat Beit HaMoked. Vedeati midarom mitchazi alei batzafon. Ahora, el que viene del sur, entonces Lishkat Beit Atlaim le parece que está en el norte. Como ella no está en el corner exactamente, entonces está corrida para la mitad, entonces le parece que está en el norte. Entonces, eso es lo que, por eso resultó que viajó una contradicción, porque un Tana, el Tana de Tamid habló cuando se viene del sur, y el Tana de Midot habló cuando se viene del norte, y entonces por eso parece como una contradicción, pero no es una contradicción, de verdad estaba más o menos en la mitad, porque ahora van a decir exactamente dónde estaba, y por eso parece para cada uno de forma diferente. Ahora dice la Gemara: Umistabra de Bema'aravit de Romit Avai. Dice la Gemara, y aparentemente tenemos que decir que de verdad estaba más jalada hacia el lado del oeste con el sur. Ahora, ¿de dónde? ¿De dónde lo sabemos? Mimai, pregunta ¿de dónde sabemos que estaba más hacia el lado del oeste con el sur y no con el norte? Dice la Gemara: Mideraminan lechem apanim u lechem apanim u meshaninan. Dice la Gemara, porque tenemos otra pregunta, tenemos una pregunta sobre la Lishka de lechem apanim, que estaba también, era una Lishka pequeña que está adentro de la Lishka grande de Beit HaMoked, y también ahí hay aparentemente una contradicción, y la contestamos. Ahora vamos a decir cómo lo contestamos. ¿Cuál es aparentemente la contradicción? Que según lo que dijimos en Masejet Tamid, la Masejet Tamid dice que la Lishkat Atlaim estaba en el norte con el oeste, y después menciona, sin decir en dónde están exactamente, las otras tres Leshakot que habían en la Lishkat grande de Beit HaMoked, las otras tres pequeñas, y menciona las Jotamot, el Beit HaMoked pequeño, y Lechem Apanim. Dice Lechem Apanim. Ahora, si hacemos la cuenta, si empezamos con el norte, con el oeste, y de ahí se pasa al oeste con el sur, y entonces decimos que la Lishka mencionada después, las Jotamot, está en el sur con el oeste, y después pasamos y decimos a la próxima, que es decir Beit HaMoked pequeño, eso tiene que resaltar en el sur con el este, pero resulta que el Lechem Apanim estaba puesta en el norte con el este. Esa es la que sale al final, la cuarta que fue mencionada en Masejet Tamid. Si hacemos la cuenta según como empezamos con Lishkat Atlaim y después pasamos a Jotamot, Beit HaMoked y Lechem Apanim, sale en el norte con el este, mientras que la Mishnah en Masejet Midot dijo que Lishkat Lechem Apanim estaba en el sur con el este y no en el norte con el este. Entonces también con respecto a Lechem Apanim hay aparentemente una contradicción, y eso lo contestamos. ¿Cómo lo contestamos? Amar Rav Huna berei de Rav Yeshua. Eso fue una pregunta que se hizo y la contestó Rav Huna berei de Rav Yeshua. Mar kachashiv derech yamin u mar kachashiv derech smol. Dice Rav Huna berei de Rav Yeshua, no es contradicción, sino el Tana de Masejet Midot, él menciona las Leshakot volteando hacia la derecha. Por eso él empezó con Tlaim
diciendo que está en el sur con el oeste. Después dice que la próxima Lishka, cruzando a la derecha, como se seguiría hacia la derecha, es la del Lechem Apanim, que está en el sur con el este. Después seguimos hacia la derecha, está la Lishka del norte con el este, lo que dijeron que está la Gnizá ahí, y después la última, la Tevilá de Tzfon Ma'arav, del norte con el oeste. Eso es todas las Leshakot, y él va hacia la derecha. Mientras que el Tana de Masejet Tamid, él empezó mencionando la Lishkat Atlaim, que está, según lo que él dijo, en el norte con el oeste, y después se dijo el resto de las Leshakot hacia la izquierda y no hacia la derecha. Ahora, dice la Gemara, y Amarta Bishlema Bema'aravit Dromit Avai, si tú dices que Lishkat Atlaim de verdad estaba en el sur con el oeste y no en el norte con el oeste, y lo que él lo llamó norte es solo porque es entrando del sur, se ve como si está en el norte, pero de verdad está en el sur. Entonces, hasta entonces, Ainu de Metaretz Lechem Apanim, Lechem Apanim. Entonces encontramos una respuesta a la contradicción aparente con respecto a la Leshakot, a la Lishka de Lechem Apanim. Entonces, y Amarta Bishlema Bema'aravit Dromit Avai. Si tú dices que de verdad la Lishka de los Tlaim, aunque él la llamó norte con el oeste, de verdad está en el sur con el oeste, entonces tenemos respuesta. ¿Por qué? Como dijimos, el Tana primero empezó con los Tlaim y fue hacia la derecha, y la última y la segunda fue la de Lechem Apanim, que está en el sur con el este. Ahora veamos, según Masejet Tamid, si decimos que el Lishkat Atlaim está de verdad en el sur con el oeste y vamos hacia la izquierda, entonces la próxima Lishka es Lishkat a Jotamot, y esta está entonces en el norte con el oeste. La próxima Beit HaMoked pequeña está en el norte con el este, y la última, yendo hacia la izquierda, a los lados de la izquierda, es decir, yendo alrededor de la Lishkat HaMoked, la grande, hacia la izquierda. Entonces llegamos finalmente al este con el sur, y ahí está Lishkat Lechem Apanim. Entonces resulta que los dos dijeron lo mismo. También Masejet Tamid, lo que dijo Lechem Apanim está en el este con el sur, y también Masejet Midot dijo que está en el este con el sur. Entonces lo contestamos. Entonces, si decimos que la Lishka está de verdad en el sur con el oeste, entonces encontramos una respuesta que no haya contradicción tampoco con respecto a la Lishka de Lechem Apanim. Ela yamarta tzfonit ma'aravit avai, pero si tú dices que de verdad la Lishka está en el norte con el oeste, sof sof maitirutza del Lechem Apanim. Entonces no hay respuesta al Lechem Apanim. Si hacemos la cuenta considerando que la Lishka de los Tlaim de verdad estaba en el norte con el oeste, entonces cuando hacemos la cuenta yendo hacia la izquierda alrededor de la Lishka grande, llegamos que el Lechem Apanim no está en el sur con el este, sino en el sur con el oeste. Entonces estaría una contradicción con Masejet Midot. Entonces, Ela, Lav Shmamina, tenemos que concluir, Bema'aravit Dromit Avai Shmamina. De verdad tenemos que concluir que la Lishka de los Tlaim estaba en el sur con el oeste, solo que el que entra del sur le parece hacia el norte y por eso lo llamó así, pero de verdad estaba en el sur con el oeste, y entonces un poco de contradicción con respecto al Lechem Apanim. Ahora, pregunta la Gemara. Veha amar mar kol pinot she'ata poneh lo yu el derech yemin lamizrach. Tenemos una halajá, una braita que dice que siempre que tú cruzas tienes que ir a la derecha. Entonces, ¿cómo puede ser que el Tana en Masejet Tamid, él primero mencionó Lishkat Atlaim y después, en vez de ir hacia la derecha y seguir contándonos la Leshakot, y entonces después de Lishkat Atlaim mencionar la Lishka de Lechem Apanim, se fue hacia la izquierda y habló de Lishkat Jotamot después de Lishkat Atlaim en vez de Lishkat Lechem Apanim? Si decimos que en halajá que siempre hay que cruzar a la derecha. Contesta la Gemara,
Hanimili be'avodah. Toda la halajá que siempre ir hacia la derecha, eso es en el trabajo en Beit HaMikdash. Aval aja hushbena be'almau. Pero aquí no es un trabajo en Beit HaMikdash, es solo una cuenta donde estaba cada cosa. Cuando se habla de una cuenta, se puede ir hacia la izquierda. Solamente en el trabajo en Beit HaMikdash es que hay la halajá de ir siempre a la derecha. Y hasta aquí Yud Zayin Amud Aleph.